Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué momento te conectes. Mi nombre es Patricia Delgado, yo soy coach especial en Ikigai y en agilidad y hoy tengo el placer de entrevistar a Teresa Ruella. Ella es co-founder en Economía Humana y directora del Máster Internacional de Economía Humana y bueno, lo que hacen es crear esta red de emprendimiento de innovación social. Llevan más de 12 años y, y un placer tenerla aquí. Hablaremos sobre empresas 3.0, empresas sostenibles, cómo crearlas, cuál es la visión que tiene Teresa en este caso y economía humana y cómo lo hacen, cómo hacen para facilitar, ¿no? Han creado una comunidad que son los Transform Makers. También nos hablarás de ello. Ajá. Así que bienvenida. Si quieres añadir algo más o algo que me haya dejado que te parezca importante. Está muy bien, Patricia. Simplemente, bueno, darte las gracias, ¿no? Darte las gracias por la invitación, que wow, cuando conectaste, pues rápidamente te dije que sí, ¿no? Porque la verdad es que tenemos, con toda la tecnología, tenemos una gran facilidad, ¿no? Ahora para amplificar las voces. Entonces, agradecerte el contacto y la posibilidad de esta entrevista. Y bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos verán en un futuro, ya sea de aquí, de España, ya sea a nivel internacional, Latinoamérica, por ejemplo, donde en economía humana tenemos también vínculos y personas que nos siguen. Y bueno, simplemente matizarte que vengo también del mundo de la psicología. Yo soy psicóloga, licenciada en Ujú. psicología. Y luego, pues bueno, cada uno, ¿no? Vamos construyendo nuestra trayectoria, ¿no? Nuestro proceso. Yo siempre digo que estoy en un aprendizaje continuo. Creo que siento la misma curiosidad de cuando era pequeña en aprender cosas nuevas. Y entonces, a partir de ahí, ¿no? La psicología, yo pensé que me daría respuestas y Ujú. no, me dio más preguntas, ¿no? Mm. Entonces, con estas preguntas, pues he ido construyendo también mi camino, ¿no? Me formé en coaching, en programación neurolingüística, en temas de neuroliderazgo, en sistémica. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Haciendo camino, que no es poco. Ujú. Ujú. Totalmente. Qué buena. O sea, completa trayectoria y además muy clara, ¿no? Desde pequeña y con esta curiosidad eh, latente, viva, ¿no? Que la has mantenido y Ajá. que sí, qué bueno. Oye, pues yo lo primero que te quiero preguntar para construir estas empresas bueno, yo denomino 3.0, pienso en Ujú. empresas ágiles, colaborativas, cooperativas, lo que llaman en recursos humanos employee centric. Y la primera pregunta es si es compatible este generar riqueza con, con la sostenibilidad. Y- Ajá. Sí, Patricia. Pues mira, te voy a responder con una frase que no es de economía humana, que la tomamos prestada, pero que es una frase que también nos define mucho. Es una frase que en su día pronunció Cristóbal Colón. Ujú, Cristóbal Colón, bueno, el creador de La Falleda, una empresa pionera aquí en nuestras latitudes, que justo ujú, este año celebran 40 años, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón es una empresa que es sostenible, y es una ujú, empresa que entre otras cosas, venden yogures que ellos mismos elaboran. Y en la elaboración de estos yogures, pues están personas con trastorno mental. Y Cristóbal tiene una frase que a nosotros nos viene como un pincel, que él dice, nosotros somos una empresa sin ánimo de lucro, pero con ánimo de beneficio. ujú, Es decir, el beneficio tiene que estar presente en las empresas, ¿no? Porque uno de sus ideales, uno de los ideales de la empresa es precisamente crear beneficio. Y beneficio no solo en términos económicos. Cuando hablamos de riqueza, solemos, o normalmente, ya sea por cultura o por sociedad, solemos utilizar el término riqueza en términos monetarios, ¿no? En términos económicos, ser más o menos rico, tener más
o menos dinero, ¿no? Y en Ujú, economía humana nos dimos cuenta que era mucho más interesante hablar de prosperidad, porque la prosperidad no es un adjetivo de más, menos o de cantidad, ¿no? Que puedes tener más o menos riqueza, pero que va sumando una serie de cantidad, o puedes tener más o menos abundancia, ¿no? Pero claro, puedes tener más abundancia económica, pero también puedes tener abundancia de deudas, por así ujú, decirlo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era mucho más interesante y mucho más adecuado y mucho más realista hablar de prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de prosperidad, en economía humana entendemos la prosperidad como el poner encima de la mesa todos los recursos que necesitamos en cada momento para desarrollar nuestro potencial, ¿no? Ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional. E igualmente las empresas, es decir, una empresa es próspera cuando es capaz de manifestar todos los recursos que necesita en cada momento para desarrollarse, porque los recursos están ahí. Lo ujú, interesante, lo importante es identificarlos, verlos y ponerlos al servicio. Y por eso nosotros hablamos de prosperidad, ¿no? Y entendemos ujú, la prosperidad no solo a nivel económico, evidentemente, ¿no? Hay una prosperidad económica, pero también hay una prosperidad medioambiental, por ejemplo. También hay una prosperidad en tener vínculos y relaciones prósperas, que sean útiles, que sean creativas, que nos hagan crecer. También hay una prosperidad laboral, en el sentido de que una persona encuentre su lugar en el mercado laboral, donde pueda expresar sus dones y talentos, ¿no? Entonces, para nosotros el término prosperidad es un término muy amplio donde se conectan diferentes, entre comillas, prosperidades que ujú, no solo tienen que ver con algo económico, sino que van mucho más allá de lo económico, ¿no? Entonces, el concepto de riqueza se nos queda un poco corto en este mm, sentido, ¿no? Y de ahí que utilizamos el término prosperidad, ¿no? Porque recursos hay, ujú, dinero hay. Lo interesante es ver de qué manera podemos conjugar el dinero que existe, los recursos que existen para el bien mayor de todas las partes, ¿no? En economía humana hablamos de los tres wins. Eh, Gano yo, ujú, ganas tú y ganamos todos, ¿no? Entendiendo todos, pues la comunidad, la empresa, el vecindario, la ciudad, el planeta. Porque si nos quedamos solo con los dos primeros, el gano yo y el ganas tú, bueno, pues a lo mejor podríamos hacer un intercambio de sobres de dinero en negro, ¿no? Por ejemplo, y ganamos las dos, ¿no? Pero no ujú, gana la sociedad en ese intercambio. Entonces nos ujú, falta el tercer win siempre, ¿no? El que la ujú, sociedad, el planeta gane, ¿no? Y por eso ujú, hablamos en economía humana de los tres wins, ¿no? El win-win-win. ujú, Gano yo, ganas tú y ganamos todos, ¿no? Gana la sociedad y gana el planeta. Uh-huh. ujú. Hay mm, una labor, me sale, de trascendencia, ¿no? Es decir, no solo Sí. somos tú y yo, sino es como soy un elemento dentro de un entorno y me relaciono con ese Uh-huh. entorno y aporto desde ahí, pero lo tengo en cuenta, es decir, conozco mi contexto, lo tengo en cuenta y me relaciono con él, ¿no? Hablas de Exactamente. prosperidad no solo económica, sino en términos de sostenibilidad laboral, encontrar mi lugar, ¿no? En la empresa y relacionar, ¿no? Cuidar estas relaciones y, bueno, muy bueno, yo imagino que los que sean de fuera, quizás la fallida no la conocen. Yo os recomiendo que entréis en el proyecto, es un proyecto muy chulo, Muy bonito. para mí muy inspirador, ¿no? Ostras, se pueden hacer las cosas diferentes y además funcionan en términos económicos, ¿no? Que es Así como, es. claro, es el oxígeno de la empresa, ¿no? Si no hay dinero, pues ostras, la empresa tendría que cerrar, pero se puede, se puede. Se puede. El dinero no es un fin, ¿no? Al final es un medio que nos permite, ¿no? Y pongo el ejemplo de la Falleda porque precisamente en el Máster Internacional en Economía Humana, este viernes pasado lo tuvimos como caso de éxito, ¿no? Mm, Vinieron a contarnos de la Falleda
su director de Relaciones Institucionales, Albert Riera, pues vino a contarnos, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy identificados, ¿no? Porque cuando Cristóbal Colón visionó la Falleda, no tenía dinero, él no es empresario, él es psicólogo, no tenía ni idea de cómo montar una empresa, no tenía ni idea de cómo montar un plan estratégico, pero lo que sí que tenía era un propósito trascendente. Y en economía humana hablamos del propósito trascendente, es decir, aquello que está dentro de ti, que te vincula a tus dones y talentos, a tus valores y que te empuja hacia la acción. En economía humana usamos también la terminología sentir, hacer, pensar. En nuestro modelo, digamos, habitual, ¿no? Donde estamos, o en el mercado habitual, estamos mucho en el pensar mucho, muchísimo, planes estratégicos, etc., etc., listas, proyectos, propuestas, procedimientos, para luego hacer, también hacer mucho, hacer, y el sentir está al final, ¿no? Dices, bueno, ¿de qué han servido tantos planes estratégicos cuando ha venido el COVID? Pues absolutamente para nada. Entonces, nosotros le damos la vuelta a eso y decimos, vale, de acuerdo, está muy bien pensar, forma parte del ser humano, ¿no? Y la mente es una parte importante, pero no es la más importante. O le estamos dando una importancia sobrevalorada. Nosotros decimos, primero siente, conecta con lo que tú eres, con tu esencia, con tu propósito vital, con tu propósito trascendente. Desde ahí lleva a cabo las acciones necesarias para trasladar tu propósito al territorio, al día a día real, y luego ya piensas, luego ya pensarás lo que estás haciendo, pues si debo corregir o no debo corregir, porque errores habrá, está claro. Habrá fracaso y habrá éxito, ¿no? Y el fracaso es, me caigo y me vuelvo a levantar, ¿no? Y ejecuto de otra manera, ¿no? Sentir, hacer, pensar. Y con el modelo de la Falleda es clarísimo. Cristóbal conectó con su propósito, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, no lo sabía, solo sabía que quería sacar a personas que estaban en el psiquiátrico y quería darles una vida digna y un trabajo digno, ¿no? Ellos hablan de no encontrar el sentido al trabajo, sino encontrar un trabajo con sentido, ¿no? Y en economía humana hablamos también de eso. Primero siente, luego haz lo que tengas que hacer y luego ya verás todo esto que has hecho, cómo lo trasladas pues a un plan, a unos procedimientos, etc., etc., ¿no? Pero, y realmente todas las personas que conforman economía humana, ¿no? Economía humana somos un ecosistema en red donde pues hay una comunidad de transformakers, tú has utilizado ya la palabra transformaker, ¿no? Porque realmente son personas y organizaciones que están ahí, que ya están en el sentir, hacer, pensar, que están creando y que están ejecutando desde este nuevo paradigma, ¿no? Para nosotros creemos que profundamente que estamos ya en un nuevo paradigma. No es que tenga que venir un nuevo paradigma, sino que ya estamos en él. Estamos en pro de esta transformación. El modelo, digamos, anterior o que está en proceso de transformación ya no nos sirve, ¿no? Ese modelo donde la competitividad y el afán de riqueza ya no es válido, ya no nos lleva a ningún lugar. Y competitividad y riqueza para nosotros es competitividad, agresión, agresividad, y riqueza o maximización de beneficios, que se le llama, es codicia, ¿no? Y creo que ya toca trascender estos dos parámetros que desgraciadamente aún se siguen enseñando en algunas escuelas de negocios, ¿no? Ser más competitivos, cuenta de resultados, etc., etc., ¿no? Y es una forma de encubrir pues esta codicia y esta agresividad, ¿no? Para pasar a un modelo, como tú bien hablas, Patricia, de colaboración, de red, donde 1 más 1 es más que 2, seguro, suma más que 2, 1 más 1, ¿no? Porque lo que tú somos y lo que tú eres y lo que yo soy, seguramente el resultado no es 2, es mucho más allá de 2, ¿no? Si sumamos nuestros potenciales, pues entonces imagínate eso en una organización, ¿no? Donde las personas están en el centro
y donde se cuidan los vínculos, donde se cuida la prosperidad no solo de la empresa, sino de las personas que la conforman, ¿no? Y donde la misión, propósito y valores de la empresa no es solo para hacer bonito en la página web, sino que ahí hay una labor profunda de integración de ese propósito desde el sentir, para luego hacer, para luego pensar sobre lo que hemos hecho y lo que hemos sentido o lo que estamos sintiendo, ¿no? Esta es un poco nuestra labor, ¿no? Nosotros hablamos de que nuestro propósito es convertir la economía en un camino de conciencia, y empoderamiento al servicio del ser humano y de la vida. Que esto dicho en palabras, pues es muy fácil de decir, ¿no? Es como, wow, ¿no? Y luego, pues en acciones, ahí estamos, ¿no? En crear esa red de transformakers que apuestan por ello, ¿no? Y ya hay muchas empresas que están en ese nivel, en ese estado, ¿no? En integrar en que estamos en este nuevo paradigma y que por tanto vamos hacia ahí. Es que no hay forma de pararlo, ¿no? Y al final es poner conciencia. Quizá en el mundo empresarial, ¿no? El poner conciencia pues puede sonar más o menos naif, pero es poner conciencia. Donde ponemos conciencia, quiere decir que estamos poniendo atención e intención. Estamos poniendo nuestro foco ahí con la intención de mejorar aquello que estamos haciendo. Eso es poner conciencia también, ¿no? Y cuando ponemos la conciencia en que las personas son el centro de la economía y no el dinero, es cuando se manifiesta esta prosperidad, ¿no? Cuando es posible o es interesante que las personas identificamos nuestro propósito, que tiene que ver con nuestros dones y talentos, y desde ahí despleguemos nuestro potencial, ¿no? Es lo que ahora también se llama empoderamiento, ¿no? Que también es una palabra que ya lleva unos años pues como muy de moda, ¿no? Pero realmente creemos que eso es empoderamiento, ¿no? Es ser conscientes de nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio, ¿no? Y de ahí que nosotros hablemos también de liderazgos auténticos, ¿no? De que las organizaciones, y primero empezando en el nivel personal, ¿no? Cada uno en su lugar, tomar las riendas de su vida y luego, pues en el ámbito empresarial, pues en que las organizaciones estén personas que realmente sean líderes auténticos, ¿no? Que hayan tomado conciencia de su propósito, de su sentir, para trasladarlo al hacer y a ese pensar, ¿no? Estamos en ese camino, vaya. Nosotros y muchas personas. Sí, sí. Bueno, yo la verdad estaba escuchando hablar y me estaba emocionando. Yo pensaba, va a ser la primera vez que me voy a poner a llorar en una entrevista. No. Sí, sí, era una emoción de decir, ostras. No, porque además, en mi caso, debo decir que me toca de cerca todo el tema de enfermedades mentales y siempre me ha dado mucha pena porque para muchas personas que están en esta situación, es como no hay un más allá. Es decir, tienes una enfermedad, estás catalogado con la enfermedad y hazlo lo mejor que puedes y entonces vives con esa carga, ¿no? De que tu vida va a estar limitada. Entonces, ostras, lo primero, ¿no? Claro que para mí, ¿no? La pasión que transmites, que lo tienes muy integrado, el proyecto de la Falleda, es esa oportunidad de tenemos en cuenta los distintos escenarios en la sociedad, incluso personas con trastornos mentales que quizás aparentemente parece más difícil de poder tener este trabajo con sentido, pues también. Y luego todo el tema de la red colaborativa, ¿no? Que era uno de los temas que te quería preguntar, ¿no? La importancia de esta red, ¿no? Y vosotros habláis de inteligencia colectiva. Claro, yo me he pasado 10 años en proyectos, gestionando equipos, trabajando con personas y para mí siempre ha sido muy natural. Es decir, yo no sé no crear tribu, ¿no? O sea, para mí es muy natural. Te diría que es un talento que yo tengo, pero me sorprendía porque me costaba un poco, o sea, que había muchas personas que trabajaban de forma individual y yo decía, ostras, pero alucino, si es que no veis, ¿no? Que abriendo, ¿no? esta red, trabajando entre nosotros, compartiendo, ¿no? Se consigue muchísimo más, ¿no?
Y bueno, y al final he visto que hay personas que sí, que también se suman y hay otras que no, que de Ujú. alguna forma deciden quedarse como en su hueco, hacer ellos lo que decías tú, ¿no? Del gano yo, ganas tú, pero ya está. Porque ganas tú puede ser un cliente o ganas tú puede ser una persona con las que tienes un interés de conseguir algo, pero no hay, ¿no? Ese generar como ese vínculo relacional, ¿no? Ese modelo en el que, no, en realidad somos complementarios. Es decir, ¿no? Para mí, ostras, tener esta charla contigo es primero un regalo, porque yo estas sesiones, estas entrevistas las vivo como una clase de un máster. Yo digo, estoy en un máster avanzado, tengo la oportunidad de haceros entrevistas, ¿no? Y que podáis compartir, pues, ostras, una pieza de temas pues que habéis identificado, de vuestro conocimiento, de vuestra experiencia, de vuestro camino, ¿no? Para mí es... entonces, bueno, que me voy por las ramas. El punto está en No. esta red de conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene en este, tú decías, ya estamos en este cambio de paradigma, pero yo voy identificando que no todo el mundo está ahí aún en Ujú, ese, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Tú seguramente nos contarás, nivel de conciencia o ujú. no sé, desde economía humana, cómo lo, ¿no? Cómo un poco lo identificaríais, pero qué importancia tiene y cómo se va construyendo, ¿no? Esta red es algo que las personas se suman, es algo que vosotros de alguna forma vais socializando, democratizando, o sea, esto cómo se va tejiendo esta red. Mm. Mira, claro, nosotros siempre que compartimos, compartimos desde nuestra experiencia, ¿no? Y compartimos lo que hemos vivido, que en otros lugares y en otras personas pues puede ser diferente, ¿no? Pero nosotros hablamos siempre de lo que nosotros hemos vivido como experiencia, es lo que podemos compartir, ¿no? Claro, economía humana como tal ya viene, digamos, de una propuesta o de un proyecto que trabajaba en red. Ujú, Que se llamaba, en aquel entonces, te estoy hablando del año, pues antes del 2015, 2010, se llamaba ujú. la Red Sostenible y Creativa, que era una Qué bonito. propuesta tipo asociación con sede en Valencia y que luego pues yo me vinculé a ellos en Barcelona, etc, etc, ¿no? Quiero decir que hay toda una trayectoria de trabajar y de vincularnos en red con otras personas y otras organizaciones. Entonces, yo te diría que es un proceso Ujú, que no sigue una lógica lineal. ¿Mm? ujú. Estamos acostumbrados, pues eso, ¿no? Ir con el tiempo cronológico, ir con el reloj, ¿no? Y sumando horas y sumando días, ¿no? Y en economía humana hablamos de que las cosas suceden, algunas en tiempo lineal, en tiempo cronológico, digamos, pero otras no, ¿no? Hay lo que se llama también el tiempo cairológico, que tiene que ver con ese momento donde en un instante pues, se puede producir un insight o se puede producir una transformación o un cambio o lo que fuera, ¿no? Y eso puede ocurrir pues, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces nos gusta hablar en economía humana que funcionamos en tiempo cairológico, en tiempo no lineal. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando digamos, empezamos ya como economía humana como tal, una de las acciones que iniciamos muy rápidamente y que seguimos manteniendo fueron los Ujú, desayunos networking, que los hacíamos semanalmente, todos los viernes, de forma presencial en Barcelona, ujú, en el barrio gótico de Barcelona, en una tetería que se llama Mailuna. Ahí ujú, iniciamos los desayunos de economía humana. ¿Cuál fue la clave de aquello? La constancia. El ujú, sostener cada viernes un desayuno de networking, hubiera gente o no hubiera gente. Claro, al principio podían venir 3 o 4 personas. Luego fueron viniendo más personas, ¿no? Pero al inicio es sostener acciones. Claro, si estás ligado a tu propósito, esto se puede hacer. Si no ujú, estás conectado con el propósito, al cabo de 4 viernes, eso se cae. ujú, Entonces, la clave es, ¿nuestro propósito va más allá? ¿Nuestro propósito es realmente trascendente? Si es así, podemos con todo o con casi todo, ¿no? Entonces, una de las claves, yo me acuerdo, ¿no? Fueron estos primeros desayunos presenciales
donde viniera quien viniera, estábamos ahí sosteniendo el desayuno, que cada desayuno podía ir pues, sobre una temática diferente, ¿no? Y empezamos así, ¿no? De alguna manera, fue una de las primeras actividades que ahora, a día de hoy, seguimos manteniendo. Con la pandemia, pues el desayuno pasó a ser virtual, ¿no? Y ahora, pues estamos ya combinando desayunos virtuales y desayunos presenciales. Tanto es así que los presenciales ya no solo ocurren en Barcelona, sino que ahora hay desayunos presenciales en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Mendoza, Argentina. Es decir, con los años, y eso es pasito a pasito, ir sosteniendo. Nosotros siempre decimos que una de nuestras labores fundamentales es crear condiciones para que sucedan las cosas. Crear condiciones para que sucedan las cosas. Y esto trasladado también al mundo, a las organizaciones, es decir, los líderes auténticos crean condiciones para que sucedan las cosas. Entonces es ir cuidando, creando condiciones para que sucedan las cosas. Y las cosas suceden no de forma cronológica, sino que de forma no lineal. No lineal. Yo me acuerdo, hace 2 años, en uno de esos desayunos, pues bueno, apareció una mujer, una chica, Geno, que vivía en Londres y que estaba pasando en Barcelona una semana de visita a Barcelona, nos encontró por las redes y vino al desayuno, ¿no? Pues de ese encuentro que dices, bueno, fue un encuentro casual, bueno, a lo mejor fue causal, ¿no? De ese encuentro hace, no, más de 2 años, ¿no? Yo digo 2 años, 4 años. De ese encuentro, hoy estamos llevando a cabo el primer máster internacional en economía humana. Porque esta chica, Geno, pues en ese momento ella es consultora de organizaciones de impacto, estaba haciendo un máster con una universidad francesa sobre temas de gestión de formación, le gustó el desayuno, conectó con nosotros y se vino 2 meses a Barcelona a hacer las prácticas de su máster con economía humana. Wow. Y de ahí se gestó la primera idea de hacer un máster internacional en economía humana. Claro, dices, ¿tenemos los medios? Ni idea. ¿Tenemos planificación? No. Pero tenemos el firme propósito de que esto es posible y que podemos llevar a cabo. Sin contar con ninguna universidad, sin inscribirnos a ninguna universidad, en ese momento no teníamos ni idea del cómo. Sí sabíamos el para qué y el por qué. El para qué y el por qué lo teníamos clarísimo, pero no teníamos ni el cómo ni los medios y nos faltaba aún el quién. Y a partir de ahí configuramos un equipo internacional de docencia, de diseño, primero de diseño del máster. Configuramos un equipo de diseño del máster que durante estos 2 años de pandemia nos estuvimos reuniendo todos los martes, durante 2 años, todos los martes, cada martes, reunión de equipo, de diseño, reunión de equipo, sosteniendo. Y en octubre pasado inauguramos la primera edición piloto de este máster, con un equipo multidisciplinar internacional con profesores Geno de Londres, profesores de Argentina, de Uruguay, de España, vinculados y que se han ido vinculando a economía humana, ¿no? Y con alumnos también de nivel internacional. Es decir, en el máster hay alumnos de España, de Cataluña, de Latinoamérica, hay muchos alumnos de Latinoamérica, hay un chico de Londres. Bueno, aquello que era un sueño, en términos, digamos, viejo paradigma, no, vamos a pensar, vamos a estructurar, vamos a planificar un máster, pum, pum, planificar. No. Empezamos al revés. Primero lo sentimos y desde ese sentir empezamos a hacer acciones para llegar, obviamente, a una planificación. Claro que hay estructura, claro que hay planificación, pero eso viene después. Estamos acostumbrados al revés y no. Es mucho más interesante, primero, tu propósito que está conectado con tu para qué y si mal no apuras con el por qué, con tu para qué y con el por qué,
para luego buscar el cómo, y luego pues en ese cómo pues ya vincularás a personas, ¿no? Iremos a buscar a personas o nos llegarán personas, ¿no? Y eso era para contarte pues cómo hacer vínculo, ¿no? Cómo hacemos vínculo, cómo trabajamos colaborativamente. Pues con estas sincronías que se producen, que parecen sincronías, que parecen casualidades, pero que en el fondo suceden porque nosotros estamos creando condiciones para que sucedan. Lo que no sabemos es cuándo van a suceder. Aquí está la gracia del tema. No sabemos si va a suceder dentro de un mes o dentro de 2 años, ¿no? Bueno, igual que Cristóbal Colón, pues empezó vendiendo leche. Nunca imaginó que haría yogures, por ejemplo. O sea, La Falleda empezó primero haciendo pequeños trabajitos para empresas de la comarca, ¿no? De la zona donde estaban, pintando figuritas de niños Jesuses. Luego compraron la granja, vieron que podían tener vacas, vendieron la leche. Vino la crisis de las cuotas de la leche a nivel europeo, no sé si te acuerdas, en los años 80, ¿no? Hubo una crisis ramadera impresionante, pues porque Europa puso unas cuotas a la leche y la leche pues dejó de ser rentable. Fue cuando decidieron hacer yogures. Quiero decir, la Falleda no nació haciendo yogures, nació haciendo otras cosas. Cristóbal Colón no tenía ni idea que acabaría haciendo yogures, no tenía ni idea, no lo planificó así. Pues sentir, hacer pensar, ¿no? Economía humana seguimos este modelo. Entonces, de esos desayunos, pues que se fue vinculando gente, fuimos atrayendo personas interesadas en cómo hacíamos las cosas y que resonaban con nosotros. Al final es por un tema de resonancia, ¿no? Oye, a mí me resuena lo que tú haces. ¿Podemos hacer algo juntos? ¿Podemos hacer sinergia? Y desde ahí surgen propuestas y surgen proyectos. Y así es como economía humana, de forma orgánica, vamos creciendo. Nosotros nos gusta definirnos como organismo vivo. Las empresas que calibran alto, que tienen altos niveles de conciencia, son organismos vivos y funcionan como organismos vivos, igual que nuestro cuerpo humano, pues que estamos compuestos por unas células que se juntan y forman tejido, forman órganos, ¿no? Pues una organización es exactamente algo muy parecido a un organismo vivo, y economía humana somos un organismo vivo. Por tanto, necesita también su tiempo natural para crear, para desarrollar proyectos, para desarrollar propuestas y para irse vinculando de forma natural, sin forzar, sin competir. Al contrario, desde la colaboración y desde la co-creación, estando muy, muy atentos y muy observadores de lo que nos rodea para, de alguna manera, ¿no? Es aquello de ver pasar el tren, ¿no? Ver pasar la oportunidad. Y ahí, ahora, ¿no? Me subo al tren, ¿no? Y nos hemos subido a muchos trenes con muchas personas, ¿no? Y de ahí han ido naciendo los proyectos de economía humana, de esa colaboración. Si entráis en nuestra página web, veréis que hay diferentes equipos. Está el equipo del máster, por ejemplo, el equipo le llamamos el MIE, ¿no? El Máster Internacional en Economía Humana, ¿no? Está el equipo del MIE, pero luego hay un equipo que es el equipo de hábitat humano. Y dices, ¿qué hace el equipo de hábitat humano? Pues el equipo de hábitat humano está formado por arquitectos, diseñadores, hay un psicólogo también, interioristas, personas que trabajan en pro de viviendas y de espacios con conciencia. Viviendas como hogares, pero también los espacios de las organizaciones, porque es posible cuidar también los espacios en las organizaciones desde el minuto cero, ¿no? Pues ahí está el equipo de hábitat humano. Fueron personas que fueron llegando a economía humana, que manifestaron su interés y que además ponemos al servicio de dones y talentos, ¿no? Es decir, bueno, pues hábitat humano, arquitectos, interioristas, diseñadores, psicólogo, máster internacional en economía humana, expertos en diferentes áreas, en liderazgo, en economías transformadoras, en prosperidad humana y medioambiental, en marketing consciente, por ejemplo, ¿no? Y ahí se van conformando los equipos en economía humana, y además no solo a nivel de ámbito profesional, sino también a nivel de territorio. Economía humana está presente en diferentes lugares del territorio español, no solo en Cataluña, estamos en Madrid, en Valencia, en Andalucía,
Y luego, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hay un núcleo en Mendoza, Argentina, hay gente en Uruguay, hay gente en Perú, en México, en Chile, en Venezuela. Bueno, pero este es un crecimiento de forma orgánica, totalmente orgánica y natural. Es decir, nosotros no hemos planificado, nos vamos a extendernos, Expansión, pues, no vamos, expandir. Ujú. exacto, no va así, ¿no? Sino que surgen vínculos de forma natural. Por ejemplo, ¿no? Surgió un vínculo muy bonito con lo que se llama, con una organización que se llama RIE. La RIE Ujú, es la Red Internacional de Economía Humana, ujú. que la descubrimos por internet y cuando nos dimos cuenta, pues nos dimos cuenta de que nos habíamos puesto un nombre que ya existía. O sea, economía humana, nos habíamos puesto el nombre de economía humana sin saber que existía una red internacional de economía humana, con lo cual flipamos directamente, ¿no? Alucinamos muchísimo. Claro, ¿qué hicimos? Contactar con ellos. Claro. Decir, oye, que estamos aquí, que nos hemos puesto vuestro nombre, quiénes sois, qué hacéis, ¿no? Y fue, fue una conexión absoluta. Es una red con sede en Francia, Ujú, los orígenes son franceses y que está a nivel internacional. Entonces, el máster, por ejemplo, se hace en colaboración con la RIE y con, digamos, la parte de habla hispana, ¿no? Latinoamericana, ¿no? El coordinador latinoamericano de la RIE pues es de Uruguay, es Andrés Lalane, que ha sido ujú. rector de una universidad uruguayana bueno, son las personas pues también colaboradores de economía humana, ¿no? Pues los vínculos surgen, no diría espontáneamente, porque no es espontáneamente, pero sí de forma natural, ¿no? Ujú, Pero hay toda una labor de sostener en el tiempo una propuesta que tiene que ver con un propósito trascendente, ¿no? Porque si no se cae, porque si no, no aguantas, ¿no? ¿Cuántas empresas duran 2, 3, 4 años y luego se caen? Bueno, pues yo no digo que a todas les pase lo mismo, ojo, pero hay toda una labor que tiene que ver con sostener desde el propósito vital, ¿no? Y nosotros no tenemos deuda bancaria, nunca hemos pedido una subvención, o sea, eh, y ninguno de nosotros, digamos, ha aportado económicamente capital que tenga, pues no sé, de herencia o que seamos ricos, ¿no? En absoluto. ujú. Quiero decir, que nos sustentamos en base a lo que hemos ido construyendo poco a poco, de forma muy natural, como las hormigas, ¿no? Si nos, si, si nos, eh, si nos fijamos en el mundo animal, ¿no? En la naturaleza, pues hay esos pasos, ¿no? Eh, que poco a poco se van desarrollando acciones que traen prosperidad. Es decir, nosotros nos consideramos prósperos. Consideramos que economía humana es una organización próspera, es un organismo vivo próspero porque ponemos las condiciones para que así sea, porque todos estamos pudiendo desarrollar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio. Y haciendo eso, de alguna manera, aparecen los recursos. Los Ujú, recursos aparecen. Ya te digo, no tenemos deuda bancaria, nunca hemos pedido una subvención bueno, ahí estamos, ¿no? Economía humana como tal, veníamos, ya te digo, de otra propuesta en red. ujú. Como tal, economía humana nació en el 2015 como economía humana, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos, ¿no? Y jurídicamente, digamos, nuestro nombre economía humana, ¿no? De mercados de economía humana, pero jurídicamente a nivel empresarial, el nombre de la empresa es Rebeldes Creativos, Mm, SL. qué bueno. Porque nos consideramos rebeldes creativos, ¿no? Está bien una de nuestras máximas, ¿no? De Ujú, hecho, ujú. uno de los cofundadores, que es el CEO de Economía Humana, Ferran Caudet, escribió un libro y tiene un libro que está publicado en nuestra web que se llama De la rebeldía creativa a la economía humana, ¿no? Y explica un poco precisamente el nacimiento de economía humana, ¿no? Desde su visión, digamos, desde su experiencia vital, ¿no? De Ferran, Ujú, que es uno de los cofundadores y es el CEO de Economía Humana, Ferran Caudet, ujú, que es de Valencia. Pues él en este libro, ¿no? De la rebeldía creativa a la economía humana, explica en primera persona pues también su proceso personal de transformación
y el cómo acaba siendo pues esta propuesta, ¿no? Economía humana desde su percepción, ¿no? Desde su sentir hacer pensar precisamente, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y bueno, no sé, nosotros acompañamos, ¿no? Acompañamos a empresas y organizaciones, ¿no? En ese camino, ¿no? En ese camino para convertirse en organismos vivos. Nosotros les llamamos que sean acompañar a empresas para que consigan la alta calibración, acompañar a empresas a calibrar alto. Para nosotros calibrar alto significa tener un alto nivel de conciencia, o sí, podemos llamarlo así. Y de alguna manera eso viene también de una metodología que estamos investigando y desarrollando, ¿no? Una metodología que se llama LKC, lectura kinesiológica de campo. En nuestra web encontraréis información, pero básicamente nosotros nos inspiramos en un autor, en David Hopkins. David Hopkins era, porque murió en el 2012, estadounidense, americano, y era médico psiquiatra. Y el doctor Hopkins, pues un poco empezó a investigar sobre el testaje kinesiológico. Fue uno de las primeras personas en investigar sobre el testaje kinesiológico. El testaje kinesiológico tenía que ver con las reacciones musculares de nuestro cuerpo. Tiene que ver con el tono muscular y con el identificar, digamos, la sabiduría interna de nuestro cuerpo cuando algo es certero o no está certero, ¿no? Tiene que ver con eso. Y entonces, Economía Humana, hemos recogido las investigaciones del doctor Hopkins y estamos desarrollando nuestra propia metodología. Y le hemos llamado Lectura Kinesiológica de Campo, LKC, y es una metodología que nos permite armonizar tangibles e intangibles. Perdona, Teresa, Sí. para quien no conozca la kinesiología, yo no soy experta en kinesiología, pero voy a hacer nivel básico, o sea, es decir, yo las sesiones que he tenido de kinesiología tenían que ver con hacer preguntas y ver cómo responde el cuerpo. Entonces el cuerpo, así es. O sea, como tener en cuenta esa apreciación que nos da el cuerpo, esos movimientos. Yo me acuerdo que me cogían las manos, me las movían y en función de cómo, no te sé decir, pero bueno, no sé si alguien que nos pueda escuchar lo ha hecho, lo ha vivido, ¿no? Para mí, que vengo de matemáticas, la primera vez que lo experimenté fue muy disruptivo porque era como, ¿pero qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Sí, es así. Y era como... Pero bueno, con el tiempo, sí, bueno, integrado, he podido, ¿no? Ver que realmente sentir, ¿no? Esa verdad que hay en el cuerpo y ha ganado credibilidad, ¿no? Que para alguien igual puede decir, ostras, de kinesiología, ¿no? Que era una de las preguntas que te hice, te dije, ostras, ¿y esto cómo lo acepta el mercado, ¿no? Y tú me decías, es que no buscamos los clientes, ¿no? De alguna forma, quien está preparado y está en ese nivel de conciencia viene a nosotros. Y esto me encantó, ¿no? Porque... Así es. Así es. Perdona, ¿no? que te he interrumpido, era como para nada, dar para ese nada, al nivel de contrario, briefing gracias. introductivo. Gracias, Patricia, porque de alguna forma pues estás poniendo claridad, ¿no? Y estás poniendo luz en esta temática que para nosotros fue un descubrimiento, la verdad fue algo espectacular, ¿no? La descubrimos por ahí aquel 2017, creo recordar. Y desde ese momento que hemos puesto también todo nuestro foco en seguir investigando y en generar nuestra propia metodología, ¿no? Has dicho algo muy interesante, hablas de sentir, ¿no? Es que precisamente tiene que ver con eso. Estamos tanto en la parte mental, en la parte de estrategia, en la parte de procedimientos, en la parte de planificación, que hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, aquellos que hayan hecho algo de comunicación no verbal, por ejemplo, o que conozcan temas de comunicación, sabrán, y si no os contamos, que el cuerpo nunca miente. Es decir, tú puedes mentir de palabra, pero tu cuerpo te va a traicionar. ¿Por qué? Porque las reacciones corporales de nuestro cuerpo son instintivas, son naturales, no pasan por el filtro de la mente.
Cuando pasamos algo por el filtro de la mente, lo podemos reconvertir. Y de ahí que tengamos los humanos, a medida que nos hacemos adultos, tengamos la capacidad de mentir. Podemos mentir de forma, digamos, intencionada. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. O Tú dices inconscientemente también. vale. Pero Okay. conscientemente podemos mentir. Es decir, yo ahora te podría contar una bola, ¿no? Podría mentirte, ¿no? Cosa que no saben hacer los niños. Hay un punto en que a medida que nos convertimos en adultos aprendemos a mentir. ¿Por qué? Porque pasamos por el filtro de la mente. Pero el cuerpo no miente nunca. Porque la reacción corporal, las reacciones corporales son, digamos, instantáneas. No pasan el filtro de la mente. Entonces nuestro cuerpo siempre nos va a dar certeza. De ahí viene la kinesiología, de buscar la certeza en el cuerpo. Cuando tú explicas el hecho de hacer preguntas, en kinesiología se le llama testar. Y testamos, digamos, podemos testar afirmaciones a través de nuestro cuerpo. Y nosotros hemos desarrollado toda una metodología que tiene que ver con todo eso, con este testaje, ¿no? Y en el fondo estamos, primero, despertando a nuestro cuerpo y estamos desarrollando la intuición. Estamos desarrollando la intuición. Y lo hacemos a través pues de estas investigaciones del doctor Hopkins, que el doctor Hopkins lo que hizo fue una cosa muy interesante, que fue identificar lo que llamaba el mapa de la conciencia. Y el doctor Hopkins explicaba que absolutamente todo puede medirse el nivel de calibración. Él habla de conciencia, pero nosotros también hablamos del nivel de calibración. Podemos medir el nivel de conciencia de cualquier elemento, de una persona, de una organización, de una empresa, de una reunión, de un producto, etcétera, ¿no? Y él lo clasificó en un mapa de la conciencia, que va del 0 al 1000, por ponerle números, ¿no? Él le puso números. Entonces, nosotros hemos recuperado ese mapa, lo hemos adaptado, lo hemos, digamos, reformulado y hablamos de alta y baja calibración, de personas que calibran alto o de personas que calibran más bajo, o de organizaciones que calibran alto y de organizaciones que calibran bajo. Y hay una escala que va de 0 al 1000, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, pero ¿realmente hay mercado para eso? Sí. Las organizaciones que calibran alto nos entienden. Pero no porque seamos diferentes ni porque hagamos nada raro, sino que simplemente tiene que ver con niveles de conciencia, ¿no? Entonces, organizaciones que están ya en niveles de conciencia donde han trascendido la competitividad, donde han trascendido la terminología de riqueza, el beneficio por el beneficio o la cuenta de resultados, y ya están hablando en términos de colaboración, de prosperidad, de buscar el bien mayor de todas las partes o buscar, digamos, lo que va mejor a cada uno, de que cada persona pueda ocupar aquel lugar que le corresponde en un entorno laboral. Estas organizaciones ya están en estos niveles y son las organizaciones que nos vienen a buscar para hacer consultoría. Te diría que, bueno, pues tenemos, digamos, la agenda bastante llena, porque realmente estamos trabajando con organizaciones que ya están en ese punto o que están a punto de entrar en ese punto, ¿no? Que están viendo que hay un cambio de paradigma, que hay una nueva forma de hacer las cosas, que hay una realidad que es intangible, que no se puede leer. Y no lo decimos nosotros, es decir, si vamos también a buscar a la hemeroteca, pues por ejemplo, ¿no? Frank, no me acuerdo muy bien cómo se llama de apellido, Frank Witkens, algo así, que fue premio Nobel en el 2004 de física. Este señor ya hablaba en el 2004 que hay una realidad que es intangible, que no podemos tocar, que hay una realidad tangible que es observable y que nos llega a través de los sentidos, pero que hay una realidad o información que no es tan visible, como la metáfora del iceberg, ¿no? El iceberg que está en el mar, donde hay una parte superior que sobresale del mar y que es visible, pero que luego hay toda una parte del iceberg que queda por debajo del mar, ¿no? Y que además es la más grande. Pues esto es la realidad intangible, aquello que no se ve. Y con la LKC somos capaces de identificar esa información que no se ve. Y con esa información poder tomar mejores decisiones,
poder de alguna forma también desprogramar creencias, desprogramar viejos paradigmas y construir cosas nuevas. Y eso en términos, digamos, a nivel ejecutivo, a nivel de organizaciones, aquellas organizaciones que están ya por la labor, es muy fácil entrar, ¿no? Y realmente con las organizaciones que estamos trabajando hay una mejor toma de decisiones, hay un desarrollo profesional y competencial brutal. ¿Por qué? Porque son capaces de leer toda aquella información que es intangible, que no es visible, pero que podemos acceder a ella a través de la LKC, a través de la lectura kinesiológica de campo, ¿no? Que hemos desarrollado toda una metodología con unos protocolos que, fíjate, ¿no? Hemos desarrollado una metodología desde el sentir, desde el hacer, pero no nos olvidamos de pensar, porque hemos, digamos, plasmado, ¿no?, en papel procedimientos, protocolos que nos ayudan a ponerlo al servicio, ¿no? Claro que está el pensar también, pero el pensar vino después, ¿no? Y bueno, y decirte que estamos llevando a cabo formaciones en lectura kinesiológica de campo. Es una formación anual. El año pasado se hizo la primera promoción y este año estamos con la segunda promoción, que justo este sábado hay clase. Iniciamos el mes pasado y decirte que estamos con 40 alumnos. O sea, hay 40 personas que están haciendo ya este año en segunda promoción el curso de lectura kinesiológica de campo, ¿no? Es una formación larga de un año porque requiere tiempo para integrar la información porque es muy experiencial, 100% experiencial, la hacemos online, ¿no? Y de ahí que pues también hay alumnos de diferentes partes del mundo, hay gente de Alemania, de Latinoamérica, de España también, la formación es en castellano y bueno, estamos súper contentos, ¿no? Entonces, y nosotros no, es decir, hemos hecho publicidad, sí que hemos hecho marketing, ¿no? Pero vamos, el marketing que hacemos es a través de nuestra página web y a través de redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, y tenemos 40 personas. 40 personas, bueno, pues que se han apuntado y que pagan un curso y que, por tanto, pues bienvenidas sean, ¿no? Y que van a desarrollar esta herramienta y que, por tanto, la podrán aplicar en sus ámbitos profesionales y personales, ¿no? Porque lo que más nos interesa es que las personas se empoderen. Empoderar a las personas para que cada uno la use en su ámbito profesional y a nivel particular si quiere también, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Cuantas más personas puedan desarrollar la herramienta, la conozcan, muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, ya estamos pensando en la tercera edición, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Para el siguiente año. Pero la verdad es que es una herramienta muy potente, que para nosotros es un descubrimiento, que no paramos de investigar y que porque es inabarcable, es decir, toda la información que hay intangible es infinita. Es infinita. Nosotros hablamos lectura kinesiológica de campo, no hemos hablado de la kinesiología, pero no hemos hablado del campo. ¿Qué es el campo? Bueno, el campo es todo, es ese lugar, por llamarlo de alguna manera, donde está la información intangible. Nosotros lo llamamos campo, pero Jung hablaba de inconsciente colectivo. ¿Sería la inteligencia colectiva? ¿Es esto? Por ejemplo, la inteligencia colectiva, ahí está, ¿no? Hopkins habla de la base de datos de la conciencia, ¿no? Es como si tuviéramos un macroordenador, un buscador, ¿no? Google, por ejemplo, ¿no? Un macrobuscador donde puedes buscar toda la información que te puedes imaginar. Claro, la información es infinita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Afinar el wifi. La LKC sería como el wifi, ¿no? La herramienta que nos permite acceder a esa información. Qué buena metáfora. Es una metodología, es una herramienta que nos permite acceder a la información intangible para usarla para el bien mayor de todas las partes, en beneficio propio, en beneficio de los demás y en beneficio de la sociedad, ¿no? de la organización. Y de ahí, bueno, para temas de liderazgo, para temas de productividad, para cualquier tema. Tenemos en el curso, hay expertos o hay personas que ya la están aplicando en diferentes ámbitos. En el ámbito de salud, por ejemplo, se está aplicando, en ámbito organizacional, por supuesto, en hábitat humano, ¿no? Te hablaba del equipo de hábitat humano, pues la están aplicando arquitectos, diseñadores, porque es posible mirar el nivel de calibración de un espacio, por ejemplo, o de una casa.
y de ahí ver qué obstáculos, cuando hay un nivel de calibración bajo, es que hay obstáculos, obstáculos que no se ven, ¿no? Pero que tienen que ver con los intangibles. Entonces, la LKC sirve para armonizar lo tangible con lo intangible, para que haya una buena relación entre lo intangible y lo tangible, y para que fluya. Es decir, cuando esto está armonizado, llámale como quieras, la energía fluye, los vínculos fluyen, la prosperidad fluye, las relaciones fluyen, las jerarquías, digamos, nosotros hablamos de jerarquía de conciencia, ¿no? O de jerarquías naturales, las jerarquías se ordenan. Nosotros apostamos por la jerarquía. Parece que ahora no está muy bien visto hablar de jerarquías, ¿no? Pero que hay una jerarquía natural. En la naturaleza hay jerarquía, en los animales hay jerarquía. Lo que pasa es que la jerarquía se ha entendido mal, ¿no? Jerarquía, el origen de la palabra quiere decir orden sagrado. Hay un orden sagrado en cada organización. En nuestro propio cuerpo, como organismo vivo, hay un orden sagrado, hay una jerarquía. Hay unos órganos y hay unos órganos que, pues, a lo mejor podemos vivir sin un hígado, por ejemplo, pero no podemos vivir sin corazón. Ahí hay una jerarquía natural en nuestro organismo vivo, ¿no? Como seres humanos, en la naturaleza hay jerarquías. En las organizaciones tiene que haber jerarquías, pero claro, jerarquía natural, no jerarquía de poder, que es diferente. Lo que hay ahora, en el viejo paradigma, hay jerarquías que tienen que ver con el poder malentendido. Y nosotros apostamos para que haya líderes auténticos. De ahí que cuando Economía Humana habla de líderes auténticos o de liderazgos auténticos, estamos hablando de aquellas personas que son líderes naturales. En una organización, en una empresa, en un partido político, en una familia, da igual en el lugar que sea. Y en las organizaciones que calibran alto, hay líderes auténticos. En las organizaciones que calibran bajo, pues los liderazgos se ejercen pues, de otra manera, desde el poder, desde la coacción, desde el autoritarismo. A nivel de referencia, por ejemplo, ¿no? si a nuestros oyentes les interesa, nosotros cuando hablamos de liderazgos tenemos como referente también a Joseph Jaworski. Jaworski es un autor que habla de diferentes niveles de liderazgo, ¿no? Y él habla de 4 tipos de liderazgo y además les pone 1, 2, 3 y 4. El liderazgo tipo 1 pues habla de que es un liderazgo autoritario, ¿no? Que tiene que ver con un poder autoritario y egocéntrico, ¿no? Es el ordeno y mando. El liderazgo 2 pues ya es un liderazgo que tiene que ver más, bueno, también es clasista y es un liderazgo que tiene que ver también con un sentido paternalista, ¿no? Más paternalista. Pero luego ya en el liderazgo 3, que habla Jaworski, ya habla de un liderazgo de servicio y transformación. Aquí hay un cambio. En el nivel de liderazgo 3 ya Jaworski define un liderazgo que tiene que ver con el servicio y con la transformación. Y el cuarto nivel de liderazgo que habla Jaworski habla de los liderazgos trascendentes y disruptivos, ¿no? Que sería, digamos, en su escala, ¿no? En la escala de este autor, digamos, el máximo nivel de liderazgo. Bueno, Economía Humana acostumbramos a trabajar con organizaciones que están en liderazgo tipo 3 y tipo 4, que son las que nos ven. Liderazgos que tienen que ver con el servicio y la transformación y liderazgos que tienen que ver con el liderazgo trascendente disruptivo. Porque las organizaciones tipo 1 y tipo 2 no nos ven, pero porque no nos pueden ver, porque están en otro nivel de conciencia. Entonces, es muy difícil. Podría haber alguien o podría haber algún elemento de la organización que quizá tuviera un nivel más alto de conciencia y pudiera hacer alguna propuesta, ¿no? Pero si no, es muy difícil. Si los liderazgos ahí están en 1 y 2, en organizaciones de este tipo es muy difícil que nos vean, ¿no? Y afortunadamente, organizaciones de liderazgos 3 y 4 hay, y hay muchas. Y lo importante no es la cantidad de organizaciones que haya, sino que lo importante es el nivel de conciencia. No es tanto un tema de cantidad, de que haya más personas, menos personas, o más organizaciones o menos organizaciones conscientes, sino de cuál es ese nivel de conciencia, ¿no? Porque pocas personas
o pocas organizaciones con un alto nivel de conciencia o de calibración, como lo llamamos nosotros, pueden hacer grandes transformaciones. Y la transformación está ahí. O sea, viene de poner conciencia. Y poner conciencia significa poner atención e intención y el foco en aquello que estás haciendo para el bien mayor de todas las partes. Así de simple. No es nada esotérico, no es nada espiritual, aunque hay espiritualidad dentro, seguro. No es nada psicoterapéutico, aunque hay un proceso digamos, de conexión y de autoconocimiento, es obvio. Un líder auténtico ha hecho todo un proceso de autoconocimiento. Haya hecho psicoterapia, coaching, mentoring, da igual, o un proceso personal, ¿no? O de autoanálisis personal. Pero ahí hay autoconocimiento, si no, no puedes llegar a ser un líder auténtico a nivel 3 o 4. ¿No? Entonces, tiene que ver con eso, con poner conciencia y empezar a usar esa terminología sin miedo, poner conciencia en lo que hacemos, poner conciencia en las organizaciones, en los liderazgos, y cada uno desde su lugar, desde el lugar que ocupa, da igual que seas el líder o no seas el líder, da igual. Es decir, líderes somos todos tenemos el potencial de ser líderes, por lo menos de nosotros mismos, en nuestra propia vida. Luego ya en diferentes ámbitos, personal o profesional, podremos ejercer un liderazgo u otro o no ejercerlo, ¿no? Pero líderes de nuestra propia vida lo somos todos, con lo cual todos tenemos ese potencial. Entonces, economía humana buscamos poner las condiciones para que todas las personas o el máximo número de personas pongan su potencial en funcionamiento y sus dones y talentos al servicio, ¿no? Esta es nuestra encomienda, ¿no? Como economía humana. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Haciendo este camino. ¿Dónde nos llevará? Pues no lo sabemos, aquí está la gracia también. Y entiendo, Teresa, que entonces cuando trabajáis con estas organizaciones, estos directivos, estas personas con una alta calibración, sí. Esta transformación que ellos realizan y desde este sentir hasta este hacer, acaba generando un impacto en el resto. Es decir, entiendo que hay una correlación entre el que está en alta calibración con los que están en baja calibración, ¿no? Es decir, no se queda como en el individuo con ese nivel de conciencia, sino que eso genera algo en el exterior. Exactamente, ¿no? Primero hay una transformación personal, esto es inevitable, ¿no? Pero luego, a ver, el talento atrae talento, la alta calibración atrae alta calibración. Y obviamente el poder poner el foco en líderes que ya están ahí, que son líderes auténticos, digamos que facilita y hace que el trabajo sea mucho más rápido. Nosotros hablamos de catalización. Y catalización es una palabra que viene de una reacción química, ¿no? Es un proceso químico, ¿no? La catalización, cuando se juntan diferentes elementos químicos que pueden generar y pueden transformarse para generar algo diferente y que ese algo diferente se expanda, ¿no? Pues esto es la catalización para nosotros. Y de hecho, dentro del máster internacional en la economía humana, nosotros hablamos de un proceso que tiene que ver con desprogramar, desprogramación, co-creación, co-crear, integración, integrar y catalización al final. Y esto aplicable a una organización, a un directivo, a un líder, a un mando intermedio. Primero desprogramamos lo que coaching, por ejemplo, o en psicología coaching hablaríamos pues de desmontar creencias, ¿no? Desprogramar creencias que ya no nos sirven o que no nos son útiles, ¿no? Desprogramar tiene que ver con eso, ¿no? Desmontar estas creencias, estos juicios, prejuicios, ¿no? Desmontar todo eso para co-crear algo diferente, para co-crear aquello que nos es útil desde ese lugar, desde la creatividad, si es posible, pues, como tú bien dices, ¿no? En colaboración, en red, ¿no? De forma colaborativa. Eso que se está co-creando, integrarlo en uno mismo, para que después eso haga un efecto, llamémosle químico, ¿no? Por analogía química, para que luego esto catalice para las personas del entorno, para el entorno, y si hablamos a nivel organizacional, pues haya como un despliegue y se expanda esta co-creación, ¿no? Y esta integración. Y por eso hablamos de estas fases, ¿no? Que se pueden dar a la vez. Porque
En economía humana hemos visto que esto no es lineal. No es que primero desprogramemos, luego co-creemos, luego integramos y luego catalizamos. No, no. Es que encima eso ocurre a la vez. Son procesos que, bueno, se interrelacionan y puedes estar desprogramando y al mismo tiempo co-creando, ¿no? Y estás integrando, pero hay alguna parte que aún está desprogramando algo. Y estamos catalizando, pero a lo mejor aún sigo desprogramando cosas en mí, ¿no? Porque nunca se acaba, ¿no? Estamos, como nos definimos como organismo vivo y definimos a las organizaciones como organismos vivos, el proceso nunca se acaba. Siempre estamos desprogramando, siempre estamos co-creando, siempre estamos catalizando y siempre estamos integrando. Porque si no, morimos. Si no, es la muerte de la organización. La organización que deja de desprogramar, que deja digamos, de poner en cuestión sus juicios, sus creencias, los modelos en los cuales se está rigiendo, ¿no? Modelos, procedimientos, estrategias, claro. Podemos desprogramar una creencia o podemos desprogramar toda una estrategia en una empresa. Y no, claro, lleva su tiempo, ¿no? Y tiene su proceso también, ¿no? Y en el momento que dejamos de hacer eso, morimos como organismo vivo, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante, ¿no? Que los líderes que realmente están en esos niveles de calibración sean conscientes de ellos y aboquen en esos No me voy, procesos vuelvo. y puedan y puedan catalizar, ¿no? Y desplegar todo este potencial, ¿no? Okay. Porque la calibración no es algo que nos venga dado. Esta es otra. Es decir, no es que uno calibre X y de ahí no se mueva. No, no. Es que podemos aumentar nuestro nivel de calibración. Es decir, a través del trabajo personal, a través, digamos, de un autoconocimiento y de un tomar conciencia, podemos aumentar nuestros niveles de calibración. Es lo que hacemos con la LKC, ¿no? Ayudar a las organizaciones y a las personas también a título individual, porque también hay una parte de despliegue individual que se puede manejar con el LKC, a ir subiendo nuestros niveles de calibración. O sea, del 0 al 1000, pues poder ir subiendo estos niveles que nos va a convertir en personas más conscientes, ¿no? Y cada uno en un momento determinado está en un punto. Y eso no quiere decir que pueda ir más allá o que incluso pueda bajar de calibración. Eso también es posible, ¿eh? Cuando por circunstancias de la vida o por obstáculos o hacemos cosas que a lo mejor no, digamos, que no aportan valor, pues bajamos de calibración, ¿no? Estoy poniendo una persona pues, que esté maquinando para ponerle trabas a un compañero de trabajo. Pues esta persona de entrada está calibrando bajo y seguramente esa calibración va disminuyendo, ¿no? Y al revés también, es decir, podemos aumentar esa calibración siendo más conscientes, ¿no? Y tomando mayor conciencia. Siempre intención y atención para el bien mayor de todas las partes, ¿no? Y desde ahí, pues desarrollarnos y crecer, ¿no? Crecer en como personas y como profesionales. Súper interesante. Súper interesante. Yo iba a ir pensando, ¿no? Además, es muy curioso estas causalidades que dices, Teresa, porque, bueno, curiosamente hace un tiempo empiezo a leer sobre Annie Marquier, que habla de la conciencia, empiezo a leer sobre el flow, que habla de la conciencia, pero es como que no me acababa de meter tanto ahí, en esta parte más intangible, y entonces yo pensaba, ostras, si todos los libros que me estoy empezando a leer me están llevando al mismo lugar, es el momento de, ¿no? Y justo te he conocido a ti y me hablas más de esto, ¿no? O sea que muy interesante, ¿no? También como dejarse, bueno, en mi caso, ¿no? Ya hablo de llevar un poco por, ¿no? Lo que decías esto del tiempo, como has dicho, cairológico, ¿lo digo bien? Cairológico. Cairológico, o sea, es como, yo lo siento como, ostras, han habido varias piezas de mi vida y varios caminos que se me han ido abriendo y de repente es como, ostras, es muy claro, ¿no? Por aquí hay un camino, ¿no? Y para seguir aprendiendo, explorando y bueno, o sea que, no, para mí súper interesante todo lo que has contado, con ganas de saber más.
¿Cómo te podemos contactar? Porque ya te diría de ir cerrando, que me pasaría, Sí, vamos, horas súper interesante. a mí se me ha pasado súper rápido. Digo, madre Sí, mía, pero sí, si ya sí, estamos aquí hora y cuarto casi. total, Bueno, eso es bueno, eso que muy estamos bueno, fluyendo, ¿no? total, Cuando conectamos, ¿no? Y además conectamos súper bien contigo, Patricia, cuando nos conocimos, ¿no? Y hicimos esa primera totalmente. entrevista, pues la verdad es que también se nos pasa el tiempo súper rápido, ¿no? Bueno, pues nos podéis encontrar en nuestra página web, economiahumana.org, Ujú, muy fácil. A mí me podéis encontrar, también nos podéis encontrar, tenemos perfil en LinkedIn de Economía Humana, tenemos perfil en Instagram, tenemos perfil en Facebook, ujú. economiahumana.org. Y luego, pues a mí también me podéis encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ¿no? Y bueno, mi mail es teresa.rodeja, mi apellido, @economiahumana.org. Ujú, Y bueno, veréis en la web que tenemos actividades abiertas, seguimos haciendo los desayunos networking, los hacemos online, son de inscripción gratuita. Y también hay presenciales, de momento en Barcelona, Madrid y Valencia. Y bueno, estamos a vuestra disposición para que nos contactéis, para hablar, para conversar, para compartir, para crear red, para conocernos. Este es el viaje de la vida, ¿no? También el poder conocernos y establecer sinergias con aquellas personas con las que resonamos, ¿no? Y en eso hacemos economía humana y a eso me dedico yo también, ¿no? A generar vínculo y a resonar con las personas. ujú. Súper, yo lo dejaré Ajá. cuando suba el vídeo a YouTube, dejaré Vale, todas estas perfecto. reseñas por si alguien Muy bien, muy bien. quiere contactar, pues que le resulte Ujú. fácil. Y Genial. antes de cerrar, ¿algún libro que nos Sí, recomiendes? Yo apunto a algún autor, pero si quieres recomendarnos uno o dos libros que digas, mira, sí, pues mira, estos, el de Ferran Caudet, ¿no? ¿vale? En Economía Humana somos 4 cofundadores, Ferran Caudet, Maribel Guzmán, José Luis Caso y yo misma. Y Ferran Caudet escribió un libro de la rebeldía creativa a la economía humana que Ujú, explica su proceso personal de transformación y vinculado pues, al nacimiento de economía humana como tal. Luego pues, os podría recomendar también un libro de David Hopkins, como su libro de cabecera, un libro de cabecera que es desde donde surge toda la metodología del EKC, que el libro se llama El poder contra la fuerza. mm, Y luego, pues si buscáis a Hopkins, pues encontraréis más bibliografía suya. Pero yo para empezar con Hopkins os recomendaría este. Y luego, pues bueno, de Joseph Jaworski, pues también ahora mismo no me viene ninguno, pero quiero decir que podéis buscar a Joseph Jaworski y buscar bibliografía sobre el liderazgo porque es muy interesante también, ¿no? Yo, bueno, eh, para no hacerlo muy extenso, ujú, pues os total. recomendaría estos 3 autores, ¿no? Digamos, el de Ferran, que es como el nuestro, ¿no? El que desde donde nace economía humana, y luego pues la referencia de la LKC con el doctor Hopkins y la referencia de modelos de liderazgo de Jaworski, de Joseph Jaworski, que creo que complementan muy bien pues la charla de hoy, de este momento. Patricia. Fenomenal. Ajá. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia, por tu Ajá. pasión, menuda pasión. Yo digo, yo es que de verdad alucino, ¿no? Cuando os veo tan conectados con vuestro Ikigai. Bueno, o sea, Uh-huh. bueno, aparte de bonito, ¿no? Hay mucha belleza, sino mucha claridad en los mensajes y Ajá. mucha, bueno, alegría en compartir, ¿no? O sea, que Uh-huh. agradecerte este espacio, que nos compartas toda tu investigación de estos años, bueno, las conclusiones a las que habéis llegado y cómo estáis trabajando desde Economía Humana. Así que espero que nos volvamos a ver. Yo este viernes me he apuntado a ir a vuestros desayunos, por supuesto. Muy bien, fantástico. Sí, sí. Ahí estaremos y bueno, yo darte las gracias a ti, Patricia, la verdad, porque eres un canal, ¿no? Eres un canal también de apertura, estás poniendo en tu propia experiencia, ¿no? Ese compartir en red, ¿no? Que
que es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto no es algo teórico, sino que es algo totalmente vivencial, experiencial y tú lo estás poniendo, ¿no? En esta práctica, ¿no? Y en ofrecer de forma generosa pues este canal de compartir y de dar voz, ¿no? A infinidad de proyectos que están en el mundo y que están ahí empujando para este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, agradecerte tu labor de comunicadora y de expandir, ¿no? Pero te tendría que decir algo, es que estás ahí catalizando, ¿no? Catalizando todas esas transformaciones y estás ayudando a su expansión. Con lo cual tu labor es extraordinaria y necesaria y súper agradecida, ¿no? También de que estés Igualmente. ahí. Qué Uh-huh. bonito, gracias por el feedback. Bueno, Teresa, oye, Ahí pues te mando estamos. un súper abrazo. Nos Uh-huh. seguimos en contacto y nada, a todos, pues Claro que espero sí. que os haya gustado y os dejaré en el pie del vídeo, pues como os he dicho, las formas de contactar con Teresa, así que nada, Muy que bien. paséis buena tarde. Igualmente, Patricia, un gusto, un Hasta la gusto. próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao, chao.